Después de que mi marido falleció, mi hijo trajo a su esposa a mi casa y me dijo, ella va a vivir aquí y te va a enseñar cómo cuidar la casa bien. Yo me reí en su cara. ¿En mi casa? ¿La casa que compré con mi dinero? Con mi sudor de 30 años trabajando como empleada de limpieza, turnos dobles, rodillas destrozadas, manos agrietadas. Mi nuera, Vilma, levantó la cartera como si fuera a pegarme. La vi en sus ojos. Ese brillo de rabia. Ese impulso de humillarme. Pero se arrepintió rápido. Bajó la mano. Porque algo en mi mirada le dijo que no iba a ser tan fácil. Mi nombre es Celia Rodríguez. Tengo 60 años. Y ese día, 3 semanas después de enterrar al hombre con quien construí mi vida, aprendí que el dolor más grande no viene de la muerte. Viene de los vivos. Alberto, mi único hijo, apareció esa mañana sin avisar. Escuché la llave en la cerradura mientras yo estaba en la cocina, limpiando platos que ni siquiera había usado. Desde que mi marido murió, cocinar me parecía inútil. ¿Para quién iba a cocinar? ¿Para mí sola? ¿Para este silencio que llenaba cada rincón de la casa? Entró con pasos firmes, pisando fuerte sobre el piso de madera que yo misma había barnizado hace 15 años. Venía con Vilma. Ella cargaba 2 bolsas grandes. Yo salí a recibirlos con el delantal todavía puesto, oliendo a detergente y a soledad. «Buenos días, hijo». Él ni siquiera me devolvió el saludo. Dejó las bolsas en el suelo, justo sobre la alfombra que compré con mi primer sueldo. Vilma se quitó los zapatos sin pedirme permiso y se sentó en mi sofá como si ya fuera suyo. «Mamá, tenemos que hablar». Su voz era fría. No era la voz del niño que yo crié. Era la voz de un hombre que había ensayado un discurso y no iba a detenerse hasta terminarlo. Me senté frente a ellos. Todavía intentaba entender qué estaba pasando. «¿Qué pasa, Alberto? Vilma te va a ayudar». ¿Ayudarme? ¿Con qué? Vilma se inclinó hacia adelante. Tenía esa sonrisa falsa que usan las mujeres cuando quieren parecer amables pero en realidad te están midiendo para ver dónde clavar el primer golpe. «Celia, sé que has pasado por un momento difícil. Pero ahora necesitas apoyo. Alguien que te enseñe a manejar esta casa correctamente». Me quedé mirándola sin parpadear. ¿Enseñarme? ¿A mí? ¿A cuidar la casa que yo levanté con mis propias manos? Sentí algo caliente subiéndome por la garganta. No era llanto. Era furia. «No entiendo. Vilma. ¿Enseñarme qué exactamente?» Ella suspiró, como si estuviera hablando con una niña terca. «Cómo limpiar bien. Cómo organizarte. Cómo cocinar algo decente». Alberto me contó que desde que su padre murió, esta casa está descuidada. Que tú no estás dando el ancho. Miré a mi hijo. Esperaba que dijera algo. Que me defendiera. Que le dijera a esa mujer que estaba loca. Pero Alberto solo miraba el suelo. Como un perro regañado. Como un cobarde. Y ahí lo entendí todo. Mi hijo ya no era mío. Esa mujer se lo había llevado. Lo había convertido en un extraño. Vilma continuó hablando. «Así que voy a mudarme aquí por un tiempo. Te voy a enseñar a hacer las cosas bien. Porque seamos honestas, Celia, tú sola no puedes». Algo dentro de mí estalló. Me levanté del sofá. Despacio. Muy despacio. Vilma dejó de sonreír. Alberto levantó la vista. Por primera vez en esa conversación, me estaban mirando de verdad. Y entonces me reí. No fue una risa nerviosa. No fue una risa de miedo. Fue una risa real. Profunda. Llena de todo lo que había estado guardando durante 3 semanas. Llena de dolor. Llena de rabia. Llena de algo que ellos no esperaban. ¿Tú? ¿Enseñarme a mí? ¿En mi casa? Vilma frunció el ceño. Sí, Celia. En esta casa. Porque claramente no sabes cómo. La interrumpí. ¿En mi casa que compré con mi dinero? Con los 30 años que pasé limpiando oficinas, baños, pisos ajenos mientras tú ni siquiera habías nacido? ¿Con las rodillas que me destrocé fregando escaleras para que mi hijo tuviera ropa limpia y comida caliente todos los días? Mi voz sonaba extraña. Más fuerte de lo que yo misma esperaba. Vilma se puso rígida. Alberto seguía callado, pero ahora estaba pálido. Esta casa la levanté yo, Vilma,
ladrillo por ladrillo, pago por pago. Cada mueble que ves aquí lo compré yo. Cada plato, cada sábana, cada clavo en estas paredes tiene mi sudor. Vilma se levantó del sofá. Tenía la cara roja, los puños cerrados. No me hables así, Celia. Yo soy la esposa de tu hijo. Merezco respeto. Me acerqué a ella. No tenía miedo. Ya no. Respeto se gana, niña. No se exige. Eso fue todo. Eso fue lo que la hizo explotar. Vilma levantó la cartera. La vi venir. Ese movimiento rápido. Ese brazo levantándose para golpearme en la cara. Pero no me moví. Me quedé ahí, mirándola fijo a los ojos. Y algo en mi mirada la detuvo. Bajó la cartera. Respiraba fuerte. Temblaba de rabia. Alberto finalmente habló. Mamá, no le hables así a Vilma. Lo miré. Mi hijo. El niño que yo parí. El niño que crié sola cuando su padre trabajaba de noche. El niño al que le preparé el desayuno todos los días durante 18 años. El niño por el que trabajé hasta que me dolían los huesos. ¿Y a mí, Alberto? ¿Cómo me habla ella? Él no supo qué decir. Se quedó ahí, entre las dos, sin saber a quién obedecer. Y eso me dolió más que cualquier golpe. Vilma agarró sus bolsas del suelo. Esto no va a quedar así, Celia. Alberto. Vámonos. Salieron de mi casa dando un portazo. El silencio que quedó después fue pesado, denso. Me senté en el sofá y miré alrededor. Todo estaba igual. Pero yo ya no era la misma. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con las luces apagadas, pensando en todo. En cómo había llegado hasta ahí. En cómo mi propio hijo me había traicionado. En cómo esa mujer había intentado golpearme en mi propia casa. Y también pensé en algo más. Algo que me heló la sangre. ¿Qué más estaban planeando? Los días siguientes fueron extraños. Alberto no volvió. No llamó. No envió mensajes. Era como si ese portazo hubiera cerrado algo más que la puerta de mi casa. Había cerrado cualquier rastro de lo que alguna vez fuimos como madre e hijo. Yo seguía con mi rutina. Me levantaba temprano. Preparaba café que no tomaba. Limpiaba habitaciones que nadie ensuciaba. Pero mi cabeza no paraba. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. En las palabras de Vilma. En el silencio de Alberto. En ese momento en que ella levantó la cartera para golpearme. Y entonces empecé a recordar. No fue de golpe. Fue poco a poco. Como cuando encuentras una foto vieja y de repente te vienen 1000 recuerdos más. Empecé a ver patrones. Señales. Cosas que en su momento ignoré porque una madre siempre quiere creer lo mejor de su hijo. La primera vez que noté algo extraño fue hace 2 años. Era mi cumpleaños. Cumplía 58. Alberto me había prometido que vendría a almorzar. Yo preparé su comida favorita. Pollo asado con papas. Ensalada fresca. Postre de 3 leches que me tomó toda la mañana hacer. Puse la mesa bonita. Saqué los platos buenos. Los que solo usábamos en ocasiones especiales. Mi marido estaba vivo todavía. Él también esperaba a Alberto. Nos sentamos los dos a esperar. Pasó 1 hora. Luego 2. Llamé a Alberto 3 veces. No contestó. Le mandé mensajes. Nada. La comida se enfrió. Mi marido me abrazó y me dijo que seguro había tenido una emergencia en el trabajo. Yo quise creerle. A las 7 de la noche, Alberto finalmente llamó. Perdón, mamá. Se me complicó el día. Te prometo que la próxima semana voy. Su voz sonaba normal. No sonaba culpable. No sonaba arrepentido. Sonaba como si olvidar el cumpleaños de tu madre fuera algo sin importancia. No hay problema, hijo. Te quiero. Colgué el teléfono y lloré en silencio mientras tiraba la comida a la basura. Pero eso fue solo el principio. Después de eso, las cancelaciones se volvieron frecuentes. Siempre tenía una excusa. Siempre había algo más importante. Una reunión de último minuto. Un compromiso con la familia de Vilma. Un dolor de cabeza. Cansancio. Tráfico. Yo siempre entendía.
Siempre le decía que no se preocupara, que lo importante era que él estuviera bien. Pero por dentro, algo se iba rompiendo. Luego vino la Navidad del año pasado. La última Navidad que pasamos con mi marido vivo. Yo le había pedido a Alberto que viniera a cenar. Le supliqué. Mi esposo ya estaba enfermo. Ya sabíamos que no le quedaba mucho tiempo. Quería una última Navidad juntos. Los tres. Como familia. Alberto dijo que sí. Me prometió que estaría ahí. Preparé todo con semanas de anticipación. Compré regalos. Decoré la casa. Cociné durante 2 días seguidos. Hice tamales, ponche, buñuelos. Todo lo que a Alberto le gustaba de niño. Mi marido me ayudó en lo que pudo. Estaba tan débil que apenas podía estar de pie. Pero él también quería esa cena. También quería ver a su hijo. La mesa estaba lista a las 8 de la noche. Las velas encendidas. La comida caliente. Mi marido sentado en su silla, con el oxígeno portátil al lado, esperando. 8:30. 9. 9:30. Llamé a Alberto. No contestó. Le mandé mensajes. Nada. A las 10 de la noche, mi marido se levantó despacio. Me miró con esos ojos cansados que ya no tenían brillo. Comamos nosotros. Celia. Ya va a venir otro día. Pero los dos sabíamos que no había otro día. Que esa era la última oportunidad. Cenamos en silencio. La mesa llena de comida. 2 personas solamente. Un vacío enorme donde debería haber estado nuestro hijo. Al día siguiente, Alberto me mandó un mensaje. Perdón, mamá. Vilma organizó una cena con su familia y no pude salir. Feliz Navidad. No vino a visitarnos en todo el mes de diciembre. Ni en enero. Ni en febrero. Mi marido murió en marzo. Alberto llegó al funeral. Lloró. Abrazó el ataúd. Dijo que amaba a su padre. Pero no lo visitó cuando estaba vivo. No estuvo ahí cuando más lo necesitábamos. Y yo lo perdoné. Porque las madres siempre perdonamos. Porque pensé que el dolor lo haría cambiar. Que la muerte de su padre lo haría volver a mí. Me equivoqué. Seguí recordando. Cada vez venían más cosas. Más detalles que había ignorado. Como aquella vez que lo vi en el supermercado. Yo estaba comprando verduras. Lo vi al otro lado del pasillo con Vilma. Levanté la mano para saludarlo. Pero él desvió la mirada. Rápido. Como si no me hubiera visto. Vilma lo agarró del brazo y se lo llevó por otro pasillo. Me quedé ahí, con la mano todavía levantada, sintiéndome invisible. O como cuando lo llamé porque la tubería de la cocina se había roto. Mi marido acababa de morir. Yo no sabía a quién llamar. Alberto me dijo que estaba ocupado. Que llamara a un plomero. Me mandó un número por mensaje y colgó. Tuve que pagar $200 que no tenía. Tuve que sacar dinero de los ahorros para el funeral. O como cuando lo invité a mi casa para su cumpleaños. Le dije que le había hecho pastel. Que quería verlo. Me dijo que tal vez. Que iba a ver si podía. Nunca llegó. Vi en sus redes sociales que había ido a un restaurante caro con Vilma y los amigos de ella. En la foto estaba sonriendo. Feliz. Rodeado de gente que no era yo. Todas esas veces, yo había encontrado excusas. Me decía a mí misma que era normal. Que los hijos crecen. Que hacen su vida. Que no puedes esperar que estén siempre contigo. Pero ahora, sentada en mi sala vacía, entendía la verdad. No era que Alberto estuviera ocupado. Era que Alberto me estaba borrando. Y no era algo reciente. No había empezado después de la muerte de mi marido. Había empezado mucho antes. Desde que se casó con Vilma. Ella lo había ido alejando poco a poco. Con comentarios. Con planes. Con excusas. Y él se había dejado. Me levanté del sofá y fui a mi habitación. Abrí el armario y saqué una caja de zapatos vieja que guardaba en el estante de arriba. Adentro tenía fotos. Recuerdos. Cartas que Alberto me había escrito cuando era niño. Saqué una foto de cuando tenía 7 años. Estábamos los dos en el parque. Él tenía helado en la cara. Yo lo abrazaba. Los dos reíamos.
¿Dónde se había ido ese niño? Guardé la foto y seguí buscando. Encontré otra. Era del día de su graduación de la universidad. Yo estaba tan orgullosa. Había trabajado turnos extras durante 4 años para pagar sus estudios. Me había roto la espalda limpiando oficinas para que él no tuviera que preocuparse por el dinero. En la foto, él me abrazaba. Me decía al oído: «Gracias, mamá. Todo lo que soy es por ti». Cerré la caja. No podía seguir mirando. Dolía demasiado. Esa noche tampoco dormí. Me quedé pensando en todo. En cada detalle. En cada mentira. En cada vez que me hicieron sentir que yo era el problema. Que yo era la que exageraba. Que yo era la que pedía demasiado. Pero no era cierto. Yo no pedía demasiado. Solo pedía lo mínimo. Una llamada. Una visita. Un poco de tiempo. Un poco de amor. Y ni siquiera eso me dieron. Me levanté y fui a la cocina. Preparé té. Me senté junto a la ventana y miré la calle vacía. Eran las 3 de la madrugada. No había nadie afuera. Solo yo y mis pensamientos. Y entonces me di cuenta de algo. Vilma no había venido a mi casa ese día para ayudarme. Había venido para otra cosa. Para probar algo. Para ver hasta dónde podía llegar. Para ver si yo iba a dejarme. Y cuando yo me reí. Cuando la enfrenté. Cuando no me dejé humillar. Cuando ella levantó esa cartera y yo no me moví. Ahí perdió. Pero esto no había terminado. Eso lo sabía. Mujeres como Vilma no se rinden fácil. Y hombres como Alberto, tan débiles, tan manipulables, pueden hacer cualquier cosa si alguien les dice que es lo correcto. Me terminé el té. Lavé la taza. Volví a mi habitación. Pero antes de acostarme, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué un cuaderno viejo. Un cuaderno donde mi marido y yo guardábamos documentos importantes. Pasé las páginas despacio. Escrituras. Recibos. Facturas. Todo estaba ahí. Todo en orden. Todo a mi nombre. Cerré el cuaderno y lo volví a guardar. Si algo venía, yo iba a estar lista. Pasaron 5 días sin noticias de Alberto. 5 días de silencio que se sentían como una eternidad. Yo seguía mi rutina. Limpiaba. Cocinaba poco. Dormía menos. Pero algo había cambiado en mí. Ya no estaba triste. Ya no estaba confundida. Estaba despierta. Despierta de una forma que no había estado en años. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo justificando a mi hijo, protegiéndolo, creyendo en él, que dejé de protegerme a mí misma. Dejé de ver las cosas como eran. Dejé que me hicieran sentir culpable por querer amor. Por querer respeto. Por querer lo que cualquier madre merece. Pero ya no más. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, escuché un auto detenerse frente a mi casa. Miré por la ventana. Era Alberto. Venía solo. Sin Vilma. Eso me sorprendió. Pensé que después de lo que pasó, él no volvería. O que si volvía, sería con ella. Con refuerzos. Pero no. Estaba solo. Salió del auto despacio. Cerró la puerta con cuidado. Caminó hacia la entrada de la casa como si estuviera pisando vidrios rotos. Tocó el timbre. Eso también me sorprendió. Él tenía llave. Siempre usaba su llave. Pero esta vez tocó el timbre. Como un extraño. Abrí la puerta. Nos miramos en silencio por unos segundos. Él tenía ojeras. Se veía cansado. Nervioso. Metió las manos en los bolsillos y bajó la mirada. Hola. Mamá. Hola. Alberto. Otro silencio. Incómodo. Pesado. Yo no iba a facilitarle las cosas. Ya no. ¿Puedo pasar? Es tu decisión. Entró despacio. Miró alrededor como si fuera la primera vez que veía la casa. Se sentó en el sofá sin que yo lo invitara. Yo me quedé de pie. Esperando. No iba a sentarme hasta saber qué quería. Mamá, necesito hablar contigo. Aquí estoy. Se pasó las manos por la cara. Respiró hondo. Parecía que estaba buscando las palabras correctas.
O tal vez estaba recordando el discurso que Vilma le había preparado. Lo que pasó el otro día. Estuvo mal. ¿Qué parte exactamente? Lo miré fijo. Quería que lo dijera. Quería escucharlo de su boca. Todo. Vilma se pasó. No debió hablarte así. Y yo no debí permitirlo. Pero lo permitiste, Alberto. Te quedaste callado mientras tu esposa me faltaba el respeto en mi propia casa. Mientras me decía que no sé cuidar el lugar que yo misma construí. Él bajó la mirada otra vez. Siempre hacía eso cuando no quería enfrentar la verdad. Lo sé. Y lo siento. ¿Lo sientes? ¿O Vilma te mandó a decir que lo sientes? Levantó la vista rápido. Sorprendido. Como si no esperara que yo dijera eso. No. Mamá. Esto lo digo yo. Vilma ni siquiera sabe que estoy aquí. Eso me hizo dudar un poco. Tal vez era verdad. Tal vez había venido por su cuenta. Tal vez quedaba algo del hijo que yo crié. Pero no podía confiar todavía. No después de todo. ¿Y qué quieres, Alberto? ¿Qué esperas que haga? ¿Que actúe como si nada pasó? No. Solo quiero que hablemos. Que arreglemos esto. Me senté finalmente. Pero no en el sofá con él. Me senté en la silla del otro lado. Manteniendo distancia. Manteniendo control. Está bien. Hablemos. Dime una cosa, Alberto. ¿Por qué trajiste a Vilma ese día? ¿Por qué me dijiste que ella iba a enseñarme a cuidar mi casa? Él se movió incómodo en el sofá. Yo pensé que necesitabas ayuda. Desde que papá murió, has estado sola. Pensé que te vendría bien tener compañía. Alguien que te ayudara con las cosas de la casa. Alguien que me enseñara, dijiste. No alguien que me ayudara. Me dijiste que ella me iba a enseñar. Como si yo no supiera. Como si yo fuera incapaz. No quise decirlo así. Pero así lo dijiste, Alberto. Y Vilma lo dejó muy claro. Ella no vino a ayudarme. Vino a tomar control. A decirme cómo debo vivir en mi propia casa. El silencio volvió. Él se veía pequeño ahora. Encogido en el sofá. Como un niño regañado. Pero yo no sentía lástima. Ya no. Mamá, sé que las cosas han estado raras entre nosotros. Sé que no he estado presente como debería. Pero quiero arreglarlo. Quiero que volvamos a ser familia. ¿Familia? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste como familia, Alberto? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin que yo te lo pidiera? Él no respondió. Porque no tenía respuesta. ¿Te acuerdas de mi cumpleaños hace 2 años? Preparé tu comida favorita. Esperé todo el día. No llegaste. Ni siquiera llamaste hasta la noche. Eso fue hace mucho, mamá. ¿Te acuerdas de la última Navidad con tu padre? Le pediste que vinieras. Te rogué. Él estaba muriendo, Alberto. Y tú no llegaste. Preferiste ir a cenar con la familia de Vilma. Su cara cambió. Se puso roja. Apretó los puños. No es justo que me eches eso en cara ahora. ¿No es justo? ¿Sabes lo que no es justo, hijo? Que tu padre muriera esperándote. Que yo me quedara viuda y 3 semanas después tú aparecieras aquí con tu esposa para decirme que no sé cuidar mi propia casa. Eso no es justo. Se levantó del sofá. Empezó a caminar en círculos. Estaba nervioso. Enojado. Pero no conmigo. Estaba enojado porque sabía que yo tenía razón. No vine aquí para pelear, mamá. Yo tampoco quiero pelear, Alberto. Pero tampoco voy a seguir fingiendo que todo está bien. Ya no. Se detuvo frente a mí. Me miró con esos ojos que alguna vez fueron de un niño dulce. Pero ahora eran los ojos de un hombre confundido. Perdido. ¿Qué quieres que haga? Dime qué quieres y lo hago. Quiero que me digas la verdad. ¿Por qué has estado alejándote de mí? ¿Por qué dejaste de visitarme? ¿Por qué dejaste de llamarme? ¿Fue idea tuya o fue idea de Vilma? Él abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Se quedó ahí, callado, buscando palabras que no encontraba. Y ahí supe la respuesta. Vilma, susurré. Fue ella, ¿verdad?
Ella te ha estado llenando la cabeza. Te ha estado diciendo cosas sobre mí. No es así, mamá. Entonces dime cómo es. Alberto. Explícame por qué mi hijo, el niño que crié sola mientras su padre trabajaba, el niño al que le di todo, ahora me trata como si fuera una carga. Como si fuera un problema que hay que resolver. Las lágrimas empezaron a salir. No pude evitarlo. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de rabia. De dolor. De todo lo que había estado guardando. Alberto se acercó. Intentó abrazarme. Pero yo me alejé. No. Alberto. No puedes arreglarlo con un abrazo. No después de todo. Él dejó caer los brazos. Se veía derrotado. Perdido. Pero todavía no me decía la verdad. Todavía estaba protegiendo a Vilma. Creo que deberías irte, le dije. Mamá, por favor. Vete. Alberto. Vuelve cuando estés listo para decirme la verdad. Cuando estés listo para ser mi hijo otra vez. Él se quedó ahí unos segundos más, esperando que yo cambiara de opinión. Pero no lo hice. Finalmente, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Pero el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Salió y cerró la puerta detrás de él. Escuché el auto arrancar. Escuché cómo se alejaba. Y me quedé ahí, de pie en mi sala, sintiendo el silencio otra vez. Pero esta vez el silencio era diferente. No era vacío. No era triste. Era firme. Era decidido. Porque yo había puesto un límite. Por primera vez en mucho tiempo, le había dicho que no a mi hijo. Le había dicho que yo también merecía respeto. Que yo también importaba. Y eso me hizo sentir fuerte. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Dudé en contestar. Pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Aló? ¿Señora Celia Rodríguez? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Daniel Mesa. Soy abogado. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente relacionado con su casa. Mi corazón se detuvo. ¿Mi casa? ¿Qué pasa con mi casa? Prefiero hablar en persona, señora Rodríguez. ¿Podría reunirme con usted mañana? Es importante. Tragué saliva. Sentí un escalofrío. Está bien. Venga mañana a las 10. Ahí estaré. Gracias, señora. Colgué el teléfono. Me quedé mirando la pared. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué un abogado quería hablar conmigo sobre mi casa? Y entonces lo supe. Esto no había terminado. Algo más grande estaba por venir. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en la llamada del abogado. ¿Qué quería decirme sobre mi casa? ¿Por qué era tan urgente? 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. Ninguno bueno. A las 6 de la mañana ya estaba levantada. Me bañé. Me vestí con cuidado. Quería verme presentable. Fuerte. Preparé café y me senté a esperar. Las horas pasaban lentas. Cada minuto parecía una eternidad. A las 10 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a un hombre de unos 40 años. Traje gris. Maletín negro. Lentes. Tenía cara seria pero amable. Me extendió la mano. Buenos días, señora Rodríguez. Soy Daniel Mesa. Adelante. Lo hice pasar a la sala. Le ofrecí café. Aceptó. Nos sentamos uno frente al otro. Él sacó unos papeles de su maletín. Yo esperé en silencio. El corazón me latía fuerte. Señora Rodríguez, vine porque recibí una consulta muy extraña hace 2 semanas. Una mujer llamada Vilma Chávez me contactó. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Vilma? Sí. Ella me dijo que era su nuera. Me pidió que investigara la situación legal de esta propiedad. Quería saber si había alguna forma de que ella y su esposo pudieran reclamar derechos sobre esta casa. Me quedé helada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Reclamar derechos? ¿De mi casa? Daniela asintió. Su expresión era seria. Ella me dijo que usted estaba mayor, que ya no podía cuidarse sola.
que necesitaba ayuda. Me preguntó si existía alguna figura legal que les permitiera tomar control de la propiedad por razones de salud o incapacidad mental. Sentí que me ardía la cara. La rabia subía por mi garganta como fuego. ¿Incapacidad mental? Yo estoy perfectamente bien. ¿Cómo se atreve esa mujer a decir eso? Lo sé, señora. Por eso estoy aquí. Cuando ella me hizo esa consulta, algo no me pareció bien. Le pedí documentación. Certificados médicos. Algo que respaldara lo que decía. Nunca me los envió. Entonces decidí investigar por mi cuenta. ¿Investigar qué? A ella. A Vilma Chávez. Daniel sacó más papeles de su maletín. Los puso sobre la mesa entre nosotros. Encontré algo que usted necesita saber. Vilma ha hecho esto antes. ¿Cómo que ha hecho esto antes? Hace 4 años. Vilma estaba casada con otro hombre. Un hombre mayor. Viudo. Con una casa propia. Ella se casó con él. A los 6 meses, el hombre empezó a mostrar signos de demencia. Vilma consiguió que un médico lo declarara incapaz. Tomó control de sus finanzas. De su casa. El hombre terminó internado en un asilo. Vilma vendió la casa y se quedó con el dinero. 2 meses después, pidió el divorcio. No podía respirar. No podía hablar. Solo podía mirarlo mientras él seguía hablando. El hombre murió al año siguiente. Solo. En ese asilo. Sin familia. Sin nada. Y Vilma desapareció con todo su patrimonio. ¿Y nadie la detuvo? ¿Nadie hizo nada? La familia del hombre intentó demandar. Pero para ese momento, los papeles estaban en orden. Vilma había sido inteligente. Todo estaba legal. Técnicamente, ella no había robado nada. Solo había aprovechado la situación. Me llevé las manos a la cara. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y mi hijo? ¿Alberto sabe esto? Daniel negó con la cabeza. No lo creo. Vilma es muy cuidadosa. Busca hombres vulnerables. Hombres que necesitan a alguien. Hombres que están solos o que acaban de perder a alguien. Su hijo perdió a su padre hace poco, ¿verdad? Sí. Hace 3 meses. Ahí está. Ella lo encontró en un momento débil. Lo sedujo. Lo convenció de que ella era lo que necesitaba. Y ahora está haciendo lo mismo con usted. Quiere la casa, señora Rodríguez. Ese es su objetivo. Siempre ha sido su objetivo. Las lágrimas empezaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de furia. De impotencia. De dolor por mi hijo. Por mi familia. Por todo. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Por qué vino hasta aquí? Porque cuando Vilma me contactó, supe que algo no estaba bien. Investigué. Encontré su historial. Y no podía quedarme callado. No podía dejar que ella le hiciera a otra familia lo que ya le hizo a otras. ¿Hay más casos? Al menos 2 que pude confirmar. Probablemente hay más. Ella cambia de ciudad. Cambia de nombre a veces. Usa apellidos diferentes. Es una experta en esto. Me limpié las lágrimas. Intenté pensar con claridad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo la detengo? Primero, necesitamos asegurarnos de que esta casa esté completamente protegida. ¿Los papeles están a su nombre? Sí. Todo está a mi nombre. Mi esposo y yo compramos esta casa hace 30 años. Cuando él murió, todo pasó a mí. Tengo las escrituras. Tengo todo. Bien. Eso es bueno. Pero necesitamos hacer algo más. Necesitamos un testamento claro. Necesitamos documentos que demuestren que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Necesitamos blindar todo legalmente para que Vilma no pueda hacer nada. Daniel sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Esta es mi tarjeta. Yo puedo ayudarla con todo eso. Sin costo. Considérelo un servicio pro bono. No puedo permitir que esta mujer siga destruyendo familias. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. Gracias. No sé qué decir. No tiene que decir nada. Solo tiene que protegerse. Y proteger a su hijo. ¿Mi hijo? ¿Cómo lo protejo a él? Él está cegado por ella. No me va a creer.
Entonces hay que mostrarle la verdad. Con pruebas. Con documentos. Con hechos que no pueda negar. Daniel empujó los papeles hacia mí. Llévese esto. Léalo. Aquí está todo. Los nombres de las víctimas anteriores. Las fechas. Los documentos legales. Todo lo que necesita saber sobre quién es realmente Vilma Chávez. Tomé los papeles con cuidado. Eran gruesos. Muchas hojas. Muchas pruebas. ¿Puedo llevarle esto a Alberto? Puede. Pero le aconsejo que primero se proteja usted. Asegure la casa. Haga el testamento. Reúna sus propios documentos. Y después confronte a su hijo. Porque cuando él vea esto, todo va a explotar. Y usted necesita estar preparada. Daniel se levantó. Guardó el resto de sus papeles en el maletín. La llamo mañana para empezar con los trámites. Mientras tanto, no le diga nada a nadie. Ni a Alberto. Ni a Vilma. Nadie puede saber que yo vine aquí. ¿Por qué? Porque si Vilma se entera de que usted sabe la verdad, va a acelerar sus planes. Y no sabemos de qué es capaz cuando se siente acorralada. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cree que pueda hacerme daño? No lo sé. Pero no quiero averiguarlo. Sea cuidadosa, señora Rodríguez. Cierre bien las puertas. No la deje entrar a su casa. Y si nota algo extraño, cualquier cosa, me llama inmediatamente. Asentí. Me sentía mareada. Todo esto era demasiado. Daniel caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Va a estar bien, señora. Usted es más fuerte de lo que cree. Y ahora tiene la verdad de su lado. Eso es lo más poderoso que puede tener. Se fue. Cerré la puerta con seguro. Me apoyé contra ella. Los papeles estaban en mis manos. Pesados. Llenos de verdades horribles. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Bebí despacio. Intenté calmarme. Intenté procesar todo lo que acababa de escuchar. Vilma era una estafadora. Una depredadora. Había destruido familias. Había dejado a un hombre morir solo en un asilo. Y ahora quería hacer lo mismo conmigo. Quería mi casa. Quería sacarme de mi propia vida. Y mi hijo no tenía idea. Me senté en la mesa de la cocina. Abrí los papeles que Daniel me había dado. Empecé a leer. Cada página era peor que la anterior. Fotos de Vilma con diferentes hombres. Certificados de matrimonio. Certificados de divorcio. Actas de venta de propiedades. Denuncias que nunca prosperaron. Testimonios de familias destruidas. Todo estaba ahí. Negro sobre blanco. Irrefutable. Llegué a una página que me hizo detenerme. Era una foto vieja. Vilma era más joven. Tal vez 25 años. Estaba junto a un hombre mayor. Él sonreía. Se veía feliz. Abajo de la foto decía, Roberto Gales, 68 años. Casado con Vilma durante 8 meses. Declarado incapaz. Internado. Falleció solo. Miré la foto por mucho tiempo. Ese hombre había sido alguien. Había tenido una vida. Una casa. Sueños. Y Vilma se lo quitó todo. No iba a dejar que me hiciera lo mismo a mí. Guardé los papeles en un lugar seguro. Los escondí en el fondo de mi armario, dentro de una caja vieja que nadie revisaría. El resto del día lo pasé en silencio. Pensando. Planeando. Sabía que tenía que actuar rápido. Pero también tenía que ser inteligente. No podía cometer errores. Esa noche, mientras cenaba sola, sonó mi teléfono. Era Alberto. Dudé en contestar. Pero lo hice. Hola. Mamá, soy yo. ¿Podemos hablar? Ahora no es buen momento. Alberto. Por favor. Mamá. Solo 5 minutos. Suspiré. Está bien. Habla. Quiero que vengas a cenar a mi casa mañana. Vilma y yo queremos hablar contigo. Queremos arreglar las cosas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Una cena? ¿Con Vilma? Después de todo lo que acababa de descubrir. No sé. Alberto. Por favor. Mamá. Es importante.
Queremos empezar de nuevo. Queremos que seamos familia otra vez. Su voz sonaba sincera, desesperada. Pero yo ya sabía la verdad. Sabía que esto no era idea de él. Era idea de ella. Era otra jugada. Está bien, dije finalmente. Voy a ir. ¿En serio? Sí. ¿A qué hora? A las 7. Te mando la dirección. Ahí estaré. Colgué el teléfono. Mi corazón latía fuerte. Sabía que esa cena era una trampa. Sabía que Vilma estaba planeando algo. Pero yo también estaba planeando. Iba a ir a esa cena. Pero no iba a ir como víctima. Iba a ir con la verdad en mis manos. Y con Daniel Mesa de respaldo. Porque si Vilma quería jugar, yo también sabía jugar. Y esta vez, yo tenía todas las cartas. Al día siguiente llamé a Daniel Mesa temprano en la mañana. Le conté sobre la invitación a cenar. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No vayas sola, me dijo finalmente. Es demasiado peligroso. Tengo que ir, Daniel. Si no voy, van a sospechar. Van a saber que algo cambió. Entonces déjeme acompañarla. Puedo esperarla afuera. En el auto. Por si acaso. Pensé por un momento. Tenía sentido. No sabía qué esperar de esa cena. No sabía hasta dónde era capaz de llegar Vilma. Está bien. Pero mantengamos esto discreto. No quiero que sepan que usted está ahí. Entendido. Páseme la dirección y nos vemos allá a las 7. Pasé el día preparándome. No solo emocionalmente. También prácticamente. Fui al banco. Pedí copias certificadas de todas las escrituras de mi casa. Pedí estados de cuenta. Pedí todo documento que demostrara que yo era la dueña legítima de mi propiedad y que estaba en pleno uso de mis facultades. La empleada del banco me miró extrañada. ¿Está todo bien, señora Rodríguez? Sí. Solo quiero tener todo en orden. Mentira. Nada estaba bien. Pero no podía decirle eso a una extraña. Después fui a la notaría. Le pedí a la notaria que me hiciera un documento certificando que yo estaba mental y físicamente capaz. Que nadie me estaba presionando. Que todas mis decisiones eran mías. Señora, esto es muy inusual, me dijo la notaria. ¿Hay algún problema? Solo quiero protegerme. Quiero que quede claro que nadie puede tomar decisiones por mí sin mi consentimiento. Ella asintió. No hizo más preguntas. Me hizo el documento. Lo firmé. Lo selló. Me dio 3 copias. Volví a casa con todos esos papeles. Los guardé junto con los que Daniel me había dado. Ahora tenía un archivo completo. Pruebas. Documentos. Verdades. A las 6 de la tarde empecé a arreglarme. Me puse un vestido sencillo pero elegante. Color vino. Me peiné. Me maquillé un poco. Quería verme digna. Fuerte. No como una víctima. Antes de salir, guardé copias de algunos documentos en mi bolso. Por si acaso. Por si necesitaba mostrarle algo a Alberto. Por si necesitaba defenderme. A las 6:45 salí de mi casa. Daniel ya estaba esperándome en la esquina. En un auto gris. Discreto. Me acerqué a su ventana. ¿Lista? Lo más que puedo estarlo. Recuerde. Yo voy a estar aquí afuera. Si algo sale mal, si siente que está en peligro, me llama. O sale corriendo. Lo que sea. Pero no se quede ahí si las cosas se ponen feas. Entendido. Y Celia, una cosa más. Sí. Sea fuerte. Pero sea inteligente. No revele todo lo que sabe. Observe primero. Escuche. Deje que ellos hablen. La gente siempre se delata cuando habla demasiado. Asentí. Tenía razón. No podía llegar ahí y tirar todas las cartas sobre la mesa. Tenía que jugar esto con inteligencia. Llegué a la casa de Alberto a las 7 en punto. Era un departamento pequeño. Nada lujoso. Nada comparado con mi casa. Eso me hizo pensar. Si Alberto tenía tan poco, ¿por qué Vilma se había casado con él? La respuesta era obvia. No se casó con él. Se casó con la posibilidad de quedarse con mi casa. Toqué el timbre. Escuché pasos adentro.
La puerta se abrió. Era Alberto. Sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Mamá, gracias por venir. Aquí estoy. Entré. El departamento olía a comida casera. La mesa estaba puesta. Todo se veía muy arreglado, muy planeado. Vilma salió de la cocina. Llevaba un delantal. También sonreía. También era falso. Celia, qué bueno que viniste. Espero que tengas hambre. Preparé tu plato favorito. ¿Mi plato favorito? Ni siquiera sabes cuál es mi plato favorito. Lo dije en mi mente. No en voz alta. Todavía no. Todavía tenía que jugar el juego. Gracias, Vilma. Nos sentamos los tres a la mesa. Alberto sirvió vino. Vilma trajo la comida. Pollo con arroz. Ensalada. Pan. Todo se veía bien. Pero yo no tenía hambre. Tenía el estómago cerrado. Comimos en silencio por unos minutos. Incómodos. Nadie sabía cómo empezar la conversación. Finalmente, Alberto habló. Mamá, te pedimos que vinieras porque queremos disculparnos. Lo que pasó la otra vez estuvo muy mal. Vilma y yo lo hemos hablado y queremos empezar de nuevo. Miré a Vilma. Ella tenía la cabeza baja. Jugaba con la comida en su plato. ¿Es verdad eso, Vilma? ¿Quieres disculparte? Ella levantó la vista. Sus ojos eran fríos. Pero su voz era dulce. Sí, Celia. Me pasé de la raya. No debía hablarte así. Estaba preocupada por ti, por tu bienestar. Pero entiendo que lo tomaste mal. Lo siento. Falso. Todo era falso. Podía verlo en su cara. Podía sentirlo en el aire. ¿Preocupada por mí? ¿Por eso dijiste que no sabía cuidar mi casa? ¿Por eso quisiste golpearme? El ambiente se puso tenso. Alberto se movió incómodo en su silla. Vilma dejó de sonreír. Yo no iba a golpearte, Celia. Solo estaba frustrada. Levantaste tu cartera hacia mí, Vilma. Yo estaba ahí. Yo lo vi. Fue un impulso. Un momento de locura. Pero no lo habría hecho. Nunca te haría daño. Mentirosa. Sabía que era mentirosa. Sabía lo que había hecho antes. Sabía de qué era capaz. Está bien, dije finalmente. Acepto tu disculpa. Alberto soltó el aire que estaba conteniendo. Vilma volvió a sonreír. Pensaron que habían ganado. Que me habían convencido. Que yo era lo suficientemente tonta como para creerles. Pero yo también sabía actuar. Seguimos comiendo. La conversación se volvió más ligera. Alberto me contó sobre su trabajo. Vilma habló sobre unas amigas. Yo asentía. Sonreía. Fingía que todo estaba bien. Después de la cena, mientras Alberto recogía los platos, Vilma se acercó a mí en la sala. Celia, hay algo más de lo que queríamos hablarte. Aquí viene, pensé. Aquí viene lo que realmente querían. Alberto volvió de la cocina. Se sentó junto a Vilma. Los dos me miraron. Había algo en sus caras. Algo que me hizo poner alerta. Mamá, hemos estado pensando. Vivir sola no es bueno para ti. Especialmente después de la muerte de papá. Necesitas compañía. Necesitas apoyo. Ya veo. ¿Y qué propones? Vilma tomó la mano de Alberto. Se miraron. Luego me miraron a mí. Queremos mudarnos contigo, dijo Vilma. A tu casa. Así podemos cuidarte. Así no estás sola. Ahí estaba. El verdadero plan. Querían meterse a mi casa. Querían tener acceso. Querían empezar el proceso de sacarme de mi propia vida. Me quedé callada. Contando hasta 10 en mi mente. Controlándome. No sé si es buena idea, dije finalmente. ¿Por qué no? Es una casa grande. Tiene espacio. Y así estaríamos todos juntos. Como familia. Alberto asintió. Piénsalo. Mamá. No tendrías que estar sola. Yo estaría ahí. Vilma estaría ahí. Sería como antes. Como antes. ¿Antes de qué? Antes de que me abandonaran. Antes de que me olvidaran.
antes de que intentaran quitarme todo. Necesito pensarlo, dije. Es una decisión grande. Vilma se tensó. No le gustó mi respuesta. ¿Qué hay que pensar, Celia? Somos familia. Las familias viven juntas. No todas las familias, Vilma. Y no en todas las circunstancias. El silencio se volvió pesado. Alberto miró a Vilma. Vilma me miraba a mí. Había rabia en sus ojos. Rabia que estaba tratando de esconder. Está bien, dijo finalmente. Tómate tu tiempo. Pero piénsalo bien. Porque no es sano que estés sola a tu edad. Tengo 60 años, Vilma. No 80. Todavía puedo cuidarme sola. Me levanté. Tomé mi bolso. Gracias por la cena. Pero creo que es hora de irme. Alberto se levantó rápido. Te llevo, mamá. No hace falta. Tomé un taxi para venir. Tomaré uno para volver. Salí del departamento antes de que pudieran detenerme. Bajé las escaleras rápido. Mi corazón latía fuerte. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba aire. Daniel estaba esperando en el auto. Cuando me vio, abrió la puerta del pasajero. Suba. Rápido. Me subí. Cerré la puerta. Respiré hondo. ¿Qué pasó? Querían mudarse a mi casa. Ese era su plan. Meterse en mi casa. Tomar control poco a poco. Daniel asintió. No parecía sorprendido. Es su modus operandi. Primero se ganan la confianza. Luego se mudan. Luego empiezan a aislar a la víctima. A controlar las finanzas. A hacer cambios legales. Hasta que la persona queda completamente indefensa. No voy a dejar que eso pase. Lo sé. Por eso vamos a actuar rápido. Mañana vamos a la notaría. Vamos a hacer un testamento blindado. Vamos a poner la casa a nombre de un fideicomiso. Vamos a asegurarnos de que nadie pueda quitársela. Ni Alberto. Ni Vilma. Nadie. ¿Y después? Después le mostramos a su hijo quién es realmente la mujer con la que se casó. Y si no me cree, le va a creer. Porque no vamos a ir solo con palabras. Vamos a ir con pruebas. Con documentos. Con testigos. Con todo. Daniel me llevó a mi casa. Antes de bajarme, me dio un sobre. ¿Qué es esto? Más información sobre Vilma. Conseguí testimonios de las familias anteriores. Están dispuestos a hablar. Están dispuestos a testificar si es necesario. Tomé el sobre. Pesaba. Estaba lleno. Gracias, Daniel. No sé cómo agradecerle todo esto. No tiene que agradecerme. Solo tiene que protegerse. Y dejar que yo la ayude. Entré a mi casa. Cerré con seguro. Fui directo a mi habitación. Abrí el sobre. Había cartas. Testimonios escritos a mano. Fotos. Más documentos legales. Leí cada uno. Historias desgarradoras. Familias destruidas. Ancianos abandonados. Patrimonios robados. Y en el centro de todo, siempre la misma mujer. Vilma Chávez. Con diferentes apellidos. Con diferentes historias. Pero siempre el mismo patrón. Guardé todo junto con mis otros documentos. Ahora tenía un archivo completo. Un caso sólido. Pruebas irrefutables. Mañana empezaría a blindar mi casa. A proteger mi patrimonio. Y después, vendría la parte más difícil. Tendría que mostrarle a mi hijo la verdad sobre su esposa. Y rezaba porque me creyera antes de que fuera demasiado tarde. Los siguientes 3 días fueron una carrera contra el tiempo. Daniel y yo trabajamos sin parar. Fuimos a la notaría. Hicimos el testamento. Pusimos la casa en un fideicomiso que solo yo podía modificar. Abrimos una cuenta bancaria nueva donde transferí mis ahorros. Cambiamos las cerraduras de mi casa. Hicimos copias de todos los documentos importantes y los guardamos en una caja de seguridad en el banco. Cada paso que dábamos me hacía sentir más segura, más protegida, pero también más consciente de lo cerca que había estado del peligro. Si Daniel no hubiera aparecido, si no me hubiera advertido, probablemente ya habría firmado algo.
Probablemente ya habría dejado que Vilma y Alberto se mudaran. Y después habría sido demasiado tarde. Alberto me llamó 2 veces durante esos días. Quería saber si había pensado en su propuesta. Si estaba lista para dejarlos mudarse conmigo. Cada vez le dije lo mismo. Todavía estoy pensando. Necesito tiempo. No le gustó. Podía escuchar la frustración en su voz. Y detrás de esa frustración, podía escuchar a Vilma. Seguramente ella estaba presionándolo. Seguramente le estaba diciendo que yo era difícil. Que era terca. Que era egoísta por no querer ayuda. Pero yo ya no me sentía culpable. Ya no me sentía mal por poner límites. Porque ahora sabía la verdad. Y la verdad me había liberado de la culpa. El 4.º día, Daniel llegó a mi casa con más noticias. Encontré a alguien que quiere hablar con usted. ¿Quién? El hijo de Roberto Gales. El hombre que murió en el asilo. El primer esposo de Vilma que pudimos documentar. Sentí un escalofrío. Ese hombre. El de la foto. El que había muerto solo. ¿Quiere hablar conmigo? ¿Por qué? Porque cuando le conté su situación, se identificó. Dijo que lo que le está pasando a usted es exactamente lo que le pasó a su padre. Y quiere ayudarla. Quiere que usted no termine como terminó su papá. ¿Cuándo puedo verlo? Hoy. Sí, está lista. Él está esperando en una cafetería cerca de aquí. Estoy lista. Fuimos en el auto de Daniel. La cafetería estaba a 20 minutos. Era un lugar tranquilo. Poco concurrido. Perfecto para una conversación privada. El hijo de Roberto Gales estaba sentado en una mesa del fondo. Era un hombre de unos 40 años. Pelo oscuro con algunas canas. Ojos tristes. Cuando nos vio llegar, se levantó. ¿Señora Rodríguez? Sí. Mucho gusto. Nos sentamos los 3. Pedimos café. Él respiró hondo antes de empezar a hablar. Mi nombre es Esteban Gales. Mi padre era Roberto Gales. Murió hace 3 años. Solo. En un asilo donde yo ni siquiera sabía que estaba. Lo siento mucho. Él negó con la cabeza. No lo sienta por mí. Siéntalo por él. Porque murió sin entender qué le había pasado. Sin entender cómo había terminado ahí. Esteban sacó su teléfono. Me mostró una foto. Era su padre. El mismo hombre de la foto que Daniel me había enseñado. Pero más viejo. Más frágil. Mi papá era viudo. Mi mamá había muerto 2 años antes. Él estaba solo. Triste. Entonces conoció a Vilma en un supermercado. Ella fue muy amable con él. Muy cariñosa. Empezaron a salir. A los 3 meses se casaron. ¿Tan rápido? Sí. Yo le dije que esperara. Que la conociera mejor. Pero él estaba enamorado. O eso creía. Vilma lo hacía sentir joven otra vez. Lo hacía sentir vivo. Me sonaba familiar. Demasiado familiar. Excepto que en mi caso, la víctima no era yo directamente. Era mi hijo. Ella lo había enamorado a él para llegar a mí. ¿Qué pasó después? Esteban tomó un sorbo de su café. Sus manos temblaban. Los primeros meses fueron buenos. O eso parecía. Vilma se mudó con él. A su casa. La casa donde yo crecí. Donde mi mamá había vivido. Ella empezó a cambiar cosas. A redecorar. A tirar cosas que según ella ya no servían. Mi papá me decía que estaba feliz. Que Vilma lo cuidaba muy bien. Pero luego las cosas cambiaron. Esteban se pasó las manos por la cara. Vilma empezó a alejar a mi papá de la familia. De mí. De mis hermanas. Siempre había excusas. Que él estaba cansado. Que no se sentía bien. Que necesitaba descansar. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Luego casi inexistentes. Como Alberto conmigo, pensé. El mismo patrón. Y entonces, de la nada, Vilma nos llamó. Nos dijo que mi papá había sido diagnosticado con demencia. Que un doctor había dicho que ya no podía cuidarse solo. Que ella había tenido que tomar control de sus finanzas porque él ya no podía manejar su dinero. ¿Era verdad? ¿Tenía demencia? Esteban negó con la cabeza con furia. No lo sé.
Nunca vimos el diagnóstico. Vilma nunca nos dejó hablar con el doctor. Nunca nos dejó ver a mi papá en privado. Siempre estaba ella ahí, controlando todo. Y cuando finalmente conseguimos ver a mi papá solo, él estaba confundido, asustado. Nos dijo que Vilma le estaba dando pastillas. Muchas pastillas. Que se sentía raro. Que no sabía qué estaba pasando. Dios mío. Intentamos hacer algo. Contratamos un abogado. Pero para ese momento, Vilma ya había hecho todos los movimientos legales. Tenía poder notarial. Tenía control de las cuentas. Tenía todo. Y el doctor que la había ayudado respaldaba su historia. ¿El doctor estaba comprado? No pudimos probarlo. Pero sí. Creemos que sí. ¿Y la casa? La vendió. 6 meses después de casarse con mi papá. La vendió por $200,000. Se quedó con todo el dinero. Y a mi papá lo internó en el asilo más barato que encontró. $300 al mes. En un lugar horrible. Sucio. Sin cuidados adecuados. Las lágrimas empezaron a caer por mi cara. No podía evitarlo. La historia era desgarradora. ¿Y usted no pudo sacarlo de ahí? Lo intentamos. Fuimos con abogados. Fuimos a la corte. Pero Vilma tenía todos los papeles. Tenía la custodia legal. Y mi papá ya estaba tan deteriorado que no podía testificar. No podía defenderse. Esteban se limpió los ojos. Murió un año después. Solo. En ese lugar horrible. La última vez que lo vi, no me reconoció. Las pastillas lo habían destruido. O la soledad. O ambas. Nunca lo sabré. Lo siento tanto, Esteban. Él me miró fijo a los ojos. Por eso estoy aquí, señora Rodríguez. Porque cuando Daniel me contó su historia, supe que tenía que advertirle. Vilma va a hacer lo mismo con usted. Va a hacerla parecer incapaz. Va a encontrar un doctor que la respalde. Va a tomar control de su casa. Y cuando ya no le sirva, la va a dejar en algún lugar lejos de su familia. Y se va a quedar con todo. No voy a dejar que eso pase. Bien. Porque yo voy a ayudarla. Voy a testificar. Voy a contar lo que le pasó a mi papá. Y si es necesario, voy a ir con usted a confrontar a su hijo. Él necesita saber con quién se casó. Daniel intervino. Tenemos un plan. Vamos a reunir a todos. Celia. Alberto. Vilma. Esteban. Yo. Vamos a poner todas las pruebas sobre la mesa. Vamos a mostrarle a Alberto la verdad. Y vamos a darle la oportunidad de alejarse de Vilma antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si no me cree? ¿Y si la defiende? Entonces al menos usted ya estará protegida. Su casa estará segura. Sus documentos estarán en orden. Vilma no podrá tocarla. Pero mi hijo. Su hijo tendrá que tomar su propia decisión, dijo Esteban. Como la tomó mi papá. Solo espero que la tome antes de que sea demasiado tarde. Pasamos 2 horas más en esa cafetería. Esteban me contó más detalles. Me mostró documentos. Fotos de su papá antes y después de conocer a Vilma. La diferencia era desgarradora. En las fotos de antes, Roberto se veía feliz. Saludable. En las fotos de después, se veía perdido. Vacío. Eso no me va a pasar a mí, dije. No voy a terminar así. No va a terminar así, dijo Daniel. Porque usted es más fuerte. Porque está tomando acción. Porque no está sola. Tenía razón. No estaba sola. Tenía a Daniel. Tenía a Esteban. Tenía la verdad. Ahora solo necesitaba que mi hijo también la viera. Esa noche, sentada en mi sala, tomé una decisión. Era hora de confrontar a Alberto. Era hora de mostrarle todo. Era hora de darle la oportunidad de elegir, su madre o esa mujer. Llamé a Daniel. Estoy lista. Organiza la reunión. ¿Estás segura? Completamente segura. Mientras más esperemos, más peligroso se vuelve. Hagámoslo ya. Está bien. Le diré a Alberto que usted quiere hablar. Que tiene algo importante que decirle. Vendrá con Vilma, obviamente. Que venga. Que vengan los dos.
Quiero que ella esté ahí cuando le muestre a mi hijo quién es realmente. La reunión quedó programada para 2 días después. En mi casa. A las 6 de la tarde. Alberto aceptó inmediatamente. Probablemente pensaba que yo había aceptado su propuesta, que iba a dejarlos mudarse. No tenía idea de lo que realmente le esperaba. Los 2 días siguientes los pasé preparándome. Organicé todos los documentos. Los puse en carpetas separadas. Una carpeta con las pruebas sobre Vilma. Otra con mis documentos legales. Otra con los testimonios de Esteban y otras víctimas. También limpié la casa. Cociné. Preparé café. No porque quisiera ser hospitalaria, sino porque necesitaba mantenerme ocupada. Necesitaba calmar los nervios. La noche antes de la reunión, apenas dormí. Me quedé despierta imaginando cómo sería. Cómo reaccionaría Alberto. Cómo reaccionaría Vilma. Si me creerían. Si me atacarían. Si todo explotaría. Pero ya no había vuelta atrás. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Y pasara lo que pasara, yo estaría lista. El día llegó. Me levanté temprano aunque apenas había dormido. Me bañé. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido gris. Sobrio. Serio. Quería verme fuerte. Quería que cuando Alberto me mirara, viera a la mujer que lo había criado. No a una víctima. No a alguien débil. Sino a su madre. La mujer que siempre había luchado por él. Daniel llegó a las 5 de la tarde. Traía más documentos. Más pruebas. Esteban llegó poco después. Se veía nervioso. Yo también lo estaba. Pero había algo más fuerte que los nervios. Había determinación. Repasamos todo una última vez. El plan era simple. Yo empezaría hablando. Le diría a Alberto que había descubierto cosas sobre Vilma. Le mostraría los documentos uno por uno. Esteban daría su testimonio. Daniel explicaría los aspectos legales. Y después, Alberto tendría que decidir. A las 6 en punto sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. Respiré hondo. Fui a abrir la puerta. Alberto estaba ahí, con Vilma a su lado. Él sonreía. Ella también. Pensaban que esto era una celebración. Pensaban que yo había aceptado su plan. Hola, mamá. Hola, hijo. Pasen. Entraron a la sala. Y ahí se detuvieron. Vieron a Daniel. Vieron a Esteban. Vieron los documentos sobre la mesa. Las carpetas. Los papeles. La sonrisa de Alberto se borró. ¿Qué es esto, mamá? ¿Quiénes son estas personas? Siéntense, por favor. Necesitamos hablar. Vilma se puso tensa. Sus ojos recorrieron la habitación. Calculando. Buscando salidas. Buscando estrategias. No entiendo qué está pasando aquí, dijo con voz fría. Pronto lo entenderás. Siéntense. Alberto me miró confundido. Pero se sentó. Vilma se quedó de pie unos segundos más. Finalmente, se sentó junto a él. Pero en el borde del sofá. Lista para salir corriendo si era necesario. Me senté frente a ellos. Daniel y Esteban se quedaron de pie detrás de mí. Como testigos. Como respaldo. Alberto. Empecé. Hace unos días recibí una visita. Este señor es Daniel Mesa. Es abogado. Vino a contarme algo que cambió todo. Alberto frunció el ceño. ¿Qué cosa? Vilma me contrató. O intentó contratarme. Me pidió que investigara como ella y tú podrían reclamar derechos sobre esta casa. Me dijo que tu madre estaba enferma. Que necesitaba ayuda. Que ya no podía cuidarse sola. Alberto se volteó hacia Vilma. ¿Qué? ¿Hiciste eso? Vilma levantó las manos. Alberto, déjame explicarte. Yo solo estaba preocupada por tu mamá. Quería saber qué opciones teníamos para ayudarla. Mentira, dijo Daniel. Le preguntaste específicamente sobre incapacidad mental. Sobre cómo tomar control legal de la propiedad sin el consentimiento de la dueña. Eso no es verdad. Tengo los correos. Vilma. Tengo todo grabado. Cada palabra que me dijiste.
El color desapareció de la cara de Vilma. Alberto la miraba con incredulidad. Vilma, ¿es verdad eso? Ella no respondió. Solo miraba a Daniel con odio. Seguí hablando. Mi voz era firme ahora. No temblaba. Cuando Daniel me contó eso, empezó a investigar. Y descubrió algo más. Algo que tú necesitas saber, Alberto. Tomé la primera carpeta. La abrí. Saqué la foto de Roberto Gales. Este hombre se llamaba Roberto Gales. Tenía 68 años. Era viudo. Vivía solo. Y hace 4 años, se casó con Vilma. Alberto tomó la foto. La miró. Luego miró a Vilma. ¿Estuviste casada antes? Nunca me lo dijiste. Fue hace mucho tiempo, dijo Vilma rápidamente. No tiene nada que ver con nosotros. Tiene todo que ver, dije. Porque lo que le hiciste a ese hombre es lo mismo que nos estás tratando de hacer a nosotros. Esteban dio un paso adelante. Ese hombre era mi padre. Y ella lo destruyó. Alberto lo miró. Confundido. Asustado. ¿Quién eres tú? Soy Esteban Gales. El hijo de Roberto Gales. Y vine a contarte lo que esta mujer le hizo a mi familia. Esteban empezó a hablar. Contó toda la historia. Cómo Vilma había conocido a su padre. Cómo se había casado con él rápidamente. Cómo lo había aislado de su familia. Cómo había conseguido que un doctor lo declarara incapaz. Cómo había vendido su casa. Cómo lo había internado en un asilo horrible. Cómo había muerto solo. Con cada palabra, Alberto se ponía más pálido. Vilma trataba de interrumpir. De negarlo. Pero Esteban tenía documentos. Pruebas. Fotos. Todo. Eso no es verdad, gritó Vilma finalmente. Este hombre está mintiendo. Está loco. No sé quién lo contrató para que dijera estas cosas, pero... Tengo los certificados de matrimonio, dijo Daniel. Tengo el acta de venta de la casa. Tengo los registros del asilo. Tengo todo, Vilma. No puedes negarlo. Saqué más papeles de otra carpeta. Y hay más, Alberto. Roberto no fue el único. Encontramos al menos otros 2 casos. Otros 2 hombres mayores. Viudos. Con propiedades. Vilma se casó con ellos. Y en ambos casos, terminaron perdiendo todo. No, no, no. Alberto se levantó del sofá. Esto no puede ser verdad. Vilma, dime que no es verdad. Vilma también se levantó. Tenía lágrimas en los ojos. Pero yo sabía que eran falsas. Alberto, mi amor, tienes que creerme. Estas personas están tratando de separarnos. Tu madre nunca me ha aceptado. Contrató a estas personas para inventar mentiras sobre mí. No la contraté, dije firmemente. Daniel vino por su cuenta. Porque tiene conciencia. Porque no quería ser cómplice de lo que estabas planeando. Saqué el último documento. El más importante. Y también encontré esto. Una solicitud que hiciste hace 2 semanas. Al Departamento de Servicios Sociales. Pidiendo que evaluaran mi salud mental. Diciendo que yo representaba un peligro para mí misma. Que necesitaba supervisión. Alberto tomó el papel. Lo leyó. Sus manos temblaban. Vilma, ¿hiciste esto? Era por su bien, Alberto. Tu mamá está sola. Está deprimida. Necesita ayuda profesional. Estoy perfectamente bien. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No estoy enferma. No estoy loca. Lo que pasa es que tú querías que me declararan incapaz para poder quitarme mi casa. Para hacer conmigo lo mismo que hiciste con Roberto. Con los otros. Ese era tu plan desde el principio. Alberto dejó caer el papel. Se llevó las manos a la cabeza. No puedo creer esto. No puedo. Daniel habló con voz calmada. Alberto, su esposa es una estafadora profesional. Esto es lo que hace. Busca a hombres vulnerables. Hombres que acaban de perder a alguien. Los seduce. Se casa con ellos rápido. Y luego empieza el proceso de aislarlos de sus familias y quedarse con sus propiedades. Eso es mentira, gritó Vilma. Todo es mentira. Entonces explica los matrimonios anteriores, dije.
Explica los documentos. Explica por qué contrataste a un abogado para investigar cómo quitarme mi casa. Explica por qué querías que me declararan incapaz. Vilma me miraba con odio puro. Ya no había sonrisas. Ya no había falsedad. Solo rabia. Tú, susurró. Tú arruinaste todo. Podías haber sido fácil. Podías haber aceptado nuestra ayuda. Pero tenías que ser difícil. Tenías que investigar. Se volteó hacia Alberto. Dile a estas personas que se vayan. Ahora. Pero Alberto no se movió. Estaba en shock. Mirando a Vilma como si fuera una extraña. ¿Es verdad? Todo lo que están diciendo. ¿Es verdad? Vilma abrió la boca. Cerró los ojos. Y cuando los abrió otra vez, algo había cambiado. Ya no era la esposa dulce. Era otra persona. Alguien frío. Calculador. Eres un idiota, Alberto. Siempre lo fuiste. Pensé que podría manejarte. Que podría ser útil. Pero eres tan débil como tu padre. Alberto dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado. ¿Qué dijiste? Nunca te amé. Nunca me importaste. Solo me importaba esto, señaló alrededor. Esta casa. Esta propiedad. $250,000, calculé. Tal vez más. Y lo habría conseguido si tu madre no hubiera sido tan entrometida. Las lágrimas empezaron a caer por la cara de Alberto. No de miedo. De dolor. De traición. Yo te amaba. Vilma se rió. Una risa fría. Cruel. Todos me aman. Al principio. Es fácil hacer que los tontos como tú se enamoren. Dices lo que quieren escuchar. Los haces sentir especiales. Y después, cuando ya están enganchados, empiezas a tomar control. Se acercó a mí. Daniel se interpuso, pero yo lo detuve con un gesto. Debiste aceptar mi ayuda, Celia. Habría sido más fácil para todos. Pero ahora vas a tener problemas. Voy a demandarte. Voy a decir que me amenazaste. Que estos hombres me atacaron. Voy a hacer tu vida imposible. No vas a hacer nada, dijo Daniel. Porque tengo todo grabado. Cada palabra que acabas de decir. Y si intentas hacer algo contra la señora Rodríguez o contra Alberto, voy a llevar esto a la policía. Voy a llevar todos los documentos. Todas las pruebas. Y te voy a hundir. Vilma se quedó helada. Estás mintiendo. Daniel sacó su teléfono. Presionó play. Y ahí estaba. La voz de Vilma. Sus propias palabras. Su confesión. Se terminó. Vilma. Perdiste. Por un momento, pensé que iba a atacarme. Vi la rabia en sus ojos. Vi cómo cerraba los puños. Pero Daniel y Esteban estaban ahí. Y ella sabía que no podía ganar. Tomó su bolso. Miró a Alberto una última vez. Eres patético. Como tu madre. Como todos ustedes. Y salió. Dio un portazo que hizo temblar las paredes. Escuchamos sus pasos bajando las escaleras. Escuchamos un auto arrancar. Y después, silencio. Alberto se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Llorando. Temblando. Me acerqué a él. Me senté a su lado. Puse mi mano en su espalda. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Yo también lloré. Pero no de dolor. De alivio. Porque mi hijo había visto la verdad. Porque todavía había tiempo. Porque todavía podíamos arreglar esto. Lo abracé. Y él se abrazó a mí como cuando era niño. Como cuando tenía miedo y solo yo podía protegerlo. Lo siento, mamá. Fui un tonto. Te abandoné. Te traté mal. Y todo por una mujer que nunca me amó. Ya pasó, hijo. Ya pasó. Daniel y Esteban se retiraron discretamente. Nos dejaron solos. Padre e hijo reconstruyendo lo que casi se destruye para siempre. Los días siguientes fueron extraños. Buenos, pero extraños. Alberto se quedó conmigo esa noche. No quería volver a su departamento. No quería estar solo. Lo entendía. Acababa de descubrir que todo su matrimonio había sido una mentira.
que la mujer que creía amar solo lo había usado, que había estado a punto de traicionar a su propia madre por alguien que nunca le importó. Le preparé la habitación de huéspedes, la misma donde dormía cuando era niño. Puse sábanas limpias. Le llevé una taza de té. Me senté en el borde de la cama mientras él miraba al techo sin decir nada. ¿Cómo pude ser tan ciego, mamá? No fuiste ciego, hijo. Fuiste humano. Ella sabía exactamente qué hacer, qué decir. Es una experta en esto. Debí escucharte. Debí ver las señales. Debí. Ya pasó, Alberto. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Y podemos seguir adelante. Él se volteó hacia mí. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. ¿Cómo puedes perdonarme? Después de todo lo que te hice. Después de cómo te traté. Porque eres mi hijo. Porque te amo. Y porque sé que ella te manipuló. Pero también necesito que entiendas algo. ¿Qué cosa? Que nunca más voy a permitir que me trates así. Que si volvemos a ser familia, tiene que ser una familia de verdad. Con respeto. Con comunicación. Con amor genuino. Él asintió. Las lágrimas volvieron a caer. Te lo prometo, mamá. Nunca más. Lo abracé. Y por primera vez en meses, sentí que tenía a mi hijo de vuelta. A la mañana siguiente, Daniel llamó. Tenía noticias. Vilma intentó acceder a las cuentas bancarias de Alberto anoche. Trató de sacar todo el dinero. Afortunadamente, Alberto había bloqueado las tarjetas después de lo que pasó. Así que sigue intentando robar. Por supuesto. Gente como ella no se rinde fácil. Pero tengo más noticias. Presenté una denuncia formal con todas las pruebas que tenemos. La policía está investigando. Puede que enfrente cargos. ¿De verdad? De verdad. Los otros casos también están siendo revisados. Esteban y las otras familias están dispuestos a testificar. Esta vez, Vilma no va a salirse con la suya. Me sentí aliviada. Justicia. Finalmente, algo de justicia. Gracias, Daniel, por todo. No sé qué habría pasado si no hubieras venido. Por eso lo hice, Celia. Porque alguien tiene que detener a gente como ella. Alberto también habló con un abogado ese día. Inició los trámites de divorcio. Vilma no contestaba las llamadas. Había desaparecido. Probablemente buscando su siguiente víctima. Su siguiente familia que destruir. Pero al menos, nosotros estábamos a salvo. Los días se convirtieron en semanas. Alberto seguía viviendo conmigo. Al principio pensé que sería temporal. Que en cualquier momento me diría que había encontrado un nuevo departamento. Que se iba a ir. Pero no lo hizo. Y yo no se lo pedí. Porque la verdad era que me gustaba tenerlo ahí. Me gustaba despertar y escuchar ruidos en la casa otra vez. Me gustaba cocinar para alguien más. Me gustaba tener conversaciones durante la cena. Me gustaba no estar sola. Una tarde, mientras lavábamos los platos juntos, Alberto habló. Mamá, he estado pensando en algo. ¿Qué cosa? Quiero quedarme aquí. Contigo. No para controlarte. No para quitarte nada. Solo para estar cerca. Para cuidarnos el uno al otro. Para ser familia de verdad. Miré a mi hijo. Vi sinceridad en sus ojos. Vi arrepentimiento. Pero también vi amor. Me gustaría eso, hijo. Él sonrió. Y abrazó. Y sentí que finalmente, después de tanto tiempo, las cosas estaban volviendo a su lugar. Alberto consiguió un trabajo nuevo. Mejor pagado. Empezó a contribuir con los gastos de la casa. No porque yo se lo pidiera, sino porque él quería. Porque era justo. Porque así funcionan las familias de verdad. También empezó a ir a terapia. Necesitaba procesar lo que había pasado. La traición. La manipulación. Todo. Y yo lo apoyé. Fui con él a algunas sesiones. Hablamos de cosas que nunca habíamos hablado. De cómo me sentí cuando me abandonó. De cómo él se sintió atrapado entre su esposa y yo. De todo. Fue doloroso. Pero necesario. Porque las heridas no se curan solas. Necesitan ser limpiadas.
Necesitan atención. Necesitan tiempo. Un mes después de la confrontación, Esteban vino a visitarnos. Traía buenas noticias. La policía arrestó a Vilma. La encontraron en otra ciudad, intentando lo mismo con otro hombre. Pero esta vez, alguien la reconoció. Alguien que había visto las noticias. Y llamaron a la policía. ¿De verdad? De verdad. Va a enfrentar múltiples cargos. Fraude. Abuso de confianza. Falsificación de documentos. Va a estar mucho tiempo en la cárcel. Me senté. Necesitaba procesar la información. Vilma. Arrestada. Finalmente. Después de destruir tantas vidas. Después de dejar a tantos hombres solos, confundidos, despojados de todo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Alberto. Aliviada. Triste. Enojada. Todo al mismo tiempo. Yo también, dijo Esteban. Pero sobre todo, siento que mi papá finalmente puede descansar en paz. Saber que la mujer que lo destruyó va a pagar por lo que hizo. Pasamos la tarde juntos. Los tres. Compartiendo historias. Sanando. Esteban nos contó más sobre su padre. Sobre el hombre que había sido antes de conocer a Vilma. Un hombre bueno. Trabajador. Amoroso. Como mi esposo. Y nos dimos cuenta de que todos habíamos sido víctimas. Cada uno a su manera. Pero también nos dimos cuenta de que habíamos sobrevivido. Y eso era lo que importaba. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Alberto y yo establecimos nuevas rutinas. Desayunábamos juntos todas las mañanas. Cenábamos juntos todas las noches. Los fines de semana salíamos a caminar al parque. O íbamos al cine. O simplemente nos quedábamos en casa viendo películas viejas. Era simple. Era normal. Era lo que siempre debió ser. También empecé a reconectar con mis amigas. Amigas que había dejado de ver porque estaba demasiado sumida en mi dolor. En mi soledad. Las llamé una por una. Les conté lo que había pasado. Algunas se sorprendieron. Otras no tanto. Una de ellas, Marta, vino a visitarme. Siempre supe que esa mujer era mala, me dijo. Lo vi en sus ojos la primera vez que la conocí. Pero no dije nada porque pensé que me iba a decir que estaba exagerando. Ojalá me lo hubieras dicho. ¿Me habrías creído? Pensé en eso. Honestamente, probablemente no. Porque cuando queremos creer en algo, cuando queremos que las cosas funcionen, ignoramos las señales. Ignoramos las advertencias. Tal vez no, admití. Pero ahora lo habría hecho. Marta se quedó toda la tarde. Tomamos café. Comimos galletas. Reímos. Y me di cuenta de cuánto había extrañado eso. La compañía. La amistad genuina. Las conversaciones sin agenda oculta. Alberto también empezó a salir más. A reconectar con sus propios amigos. Amigos que Vilma le había hecho alejar. Poco a poco, su vida volvía a ser suya. No de ella. Suya. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me sorprendió. Mamá, estuve pensando. Quiero vender mi departamento. ¿Por qué? Porque ya no lo necesito. Porque quiero quedarme aquí. Si tú estás de acuerdo, claro. Miré a mi hijo. El niño que había criado. El hombre que había perdido. El hijo que había recuperado. Siempre estarás bienvenido aquí, Alberto. Esta es tu casa también. Él sonrió. Esa sonrisa genuina que no había visto en años. Gracias, mamá. Alberto vendió su departamento un mes después. Usó parte del dinero para remodelar la casa. Arreglamos el techo que goteaba. Pintamos las paredes. Cambiamos los muebles viejos. Le dimos vida nueva a cada rincón. Y mientras trabajábamos juntos, pintando, martillando, limpiando, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que estaba en casa. De verdad en casa. No solo en un edificio, sino en un lugar donde había amor. Donde había familia. Donde había futuro. Una tarde, mientras descansábamos después de pintar la sala, Alberto me mostró su teléfono. Mira esto, mamá. Era un artículo de noticias.
Mujer arrestada por múltiples casos de fraude contra ancianos. Enfrenta hasta 20 años de prisión. Y ahí estaba. La foto de Vilma. Con ropa de prisión. Sin maquillaje. Sin sonrisa. Sin máscaras. Se veía pequeña. Derrotada. Nada como la mujer segura que había entrado a mi casa hace meses tratando de quitármelo todo. ¿Cómo te sientes al verla así? Le pregunté a Alberto. Nada. No siento nada por ella. Solo alivio de que no pueda hacerle daño a nadie más. Guardó el teléfono. Miró alrededor de la sala recién pintada. Construimos algo bueno aquí, mamá. Algo real. Sí, hijo. Lo hicimos. Y era verdad. Habíamos tomado algo roto. Algo casi destruido. Y lo habíamos reconstruido. No era perfecto. Todavía había cicatrices. Todavía había momentos difíciles. Pero era nuestro. Era real. Era familia. Esa noche, antes de dormir, fui a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba las fotos viejas. Saqué una de Alberto cuando era niño. La misma que había visto hace meses. La de los dos en el parque. Él con helado en la cara. Yo abrazándolo. Sonreí. Porque ese niño había vuelto. No físicamente. Pero en espíritu. En esencia. En amor. Guardé la foto. Apagué la luz. Y dormí tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Sin preocupaciones. Sin pensar que iba a perder todo. Porque ya no estaba sola. Porque mi hijo había vuelto. Y porque juntos, habíamos ganado. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses desde que la verdad salió a la luz. 6 meses desde que recuperé a mi hijo y casi pierdo todo lo que había construido en mi vida. Hoy me levanto temprano, como siempre. Pero ahora es diferente. Escucho ruidos en la cocina. Alberto ya está despierto. Está preparando café. Puedo oler el pan tostado desde mi habitación. Me visto despacio y bajo las escaleras. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. Nos sentamos a desayunar juntos. Hablamos de cosas simples. Del clima. De sus planes para el día. De la cena que vamos a preparar en la noche. Cosas normales. Cosas que antes daba por sentadas y que ahora valoro cada día. Después del desayuno, Alberto se va a trabajar. Yo me quedo en casa. Pero ya no me siento sola. La casa tiene vida ahora. Tiene energía. Tiene amor. Limpió un poco. Preparo el almuerzo. Y luego me siento en el sofá con una taza de té. Miro alrededor. Las paredes recién pintadas. Los muebles nuevos que compramos juntos. Las fotos familiares que volvimos a colgar. Todo esto estuvo a punto de desaparecer. Todo esto estuvo a punto de ser de ella. De Vilma. De esa mujer que casi destruye mi familia. Pero no lo logró. Y eso me hace sentir fuerte. Me hace sentir victoriosa. No porque haya destruido a alguien. Sino porque me defendí. Porque puse límites. Porque no me dejé. El teléfono suena. Es Daniel. Celia, ¿cómo estás? Bien. Daniel. Muy bien. Tengo noticias. El juicio de Vilma terminó ayer. La sentenciaron a 18 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional por al menos 10 años. Me quedo en silencio. Procesando. 18 años. Vilma va a estar en prisión hasta que sea una mujer mayor. Hasta que ya no pueda hacer daño a nadie más. Celia, ¿estás ahí? Sí. Estoy aquí. Solo. No sé cómo sentirme. Es normal. No tienes que sentir nada específico. Solo tienes que saber que hiciste lo correcto. Que salvaste a tu familia. Y que probablemente salvaste a muchas otras familias también. Gracias, Daniel, por todo. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Sin ti, Celia. Sin tu valentía. Sin tu fuerza. Tú fuiste la que se defendió. Yo solo te di las herramientas. Cuelgo el teléfono. Me quedo sentada en silencio. Pensando. Reflexionando. En todo lo que pasó.
En todo lo que aprendí. Aprendí que el amor no es suficiente si no hay respeto. Aprendí que las madres también merecen ser cuidadas. Aprendí que poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira cómoda. Y aprendí que nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Tu dignidad, tu familia, tu vida. Esa tarde, Marta viene a visitarme. Traemos pastel y café. Nos sentamos en el jardín. Hace calor, pero hay una brisa agradable. Te ves bien, Celia. Te ves en paz. Me siento en paz. ¿Supiste lo de Vilma? Sí. Me llamó Daniel hace unas horas. ¿Y cómo te sientes? Aliviada. Triste por todas las familias que destruyó. Pero aliviada de que ya no pueda hacerlo más. Marta asiente. Toma un sorbo de su café. Sabes, cuando todo esto empezó, pensé que ibas a rendirte. Pensé que ibas a dejar que te quitaran todo. Pero no lo hiciste. Luchaste. Y ganaste. No me sentía fuerte en ese momento. Me sentía asustada. El valor no es la ausencia de miedo, Celia. Es actuar a pesar del miedo. Tiene razón. Yo tenía miedo. Mucho miedo. Miedo de perder mi casa. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de terminar sola en algún lugar olvidado. Pero actué de todas formas. Me defendí de todas formas. Y eso me cambió. Ya no soy la misma mujer que era hace 6 meses. Esa mujer estaba rota. Estaba perdida. Estaba dispuesta a aceptar migajas de amor solo para no estar sola. Pero esta mujer, la que soy ahora, sabe lo que vale. Sabe lo que merece. Y no acepta menos. Por la noche, Alberto llega a casa. Trae flores. Un ramo pequeño de margaritas. Mis favoritas. ¿Y esto? Porque sí. Porque te quiero. Porque me salvaste la vida. Hijo, tú también me salvaste a mí. Cenamos juntos. Alberto me cuenta sobre su día. Sobre un proyecto nuevo en el trabajo. Sobre un compañero que le cayó bien. Cosas normales. Cosas cotidianas. Pero que significan todo. Después de cenar, lavamos los platos juntos. Y mientras lo hacemos, Alberto habla. Mamá, he estado pensando en algo. ¿Qué cosa? Quiero hacer algo bueno con todo esto. Algo que le dé sentido a lo que pasamos. ¿Cómo qué? Quiero ayudar a otras familias. Quiero trabajar con Daniel. Crear una fundación o algo así. Para ayudar a personas mayores que están siendo manipuladas. Para prevenir que les pase lo que casi nos pasó a nosotros. Me detengo. Dejo el plato que estaba lavando. Miro a mi hijo con lágrimas en los ojos. Eso es hermoso, Alberto. ¿Crees que sea buena idea? Creo que es la mejor idea que has tenido. Y así es como el dolor se transforma. No desaparece. No se olvida. Pero se transforma en algo útil. En algo que puede ayudar a otros. En algo con propósito. Alberto empieza a trabajar en su proyecto. Habla con Daniel. Habla con Esteban. Habla con las otras familias que fueron víctimas de Vilma. Y poco a poco, la idea toma forma. 2 meses después, lanzan la fundación. Se llama Dignidad y Familia. Su misión es simple: proteger a personas mayores de estafadores. Educar a las familias sobre las señales de manipulación. Proveer ayuda legal gratuita a quienes la necesiten. La primera persona en donar es Esteban. Dona $10,000 en memoria de su padre. Yo también dono. $5,000. Dinero que había ahorrado durante años. Dinero que casi pierdo. Pero que ahora va a ayudar a otros. La fundación crece. Ayudan a 3 familias el primer mes. A 7 el segundo. A 12 el tercero. Cada familia con su propia historia. Cada familia al borde de perderlo todo. Pero ahora tienen ayuda. Tienen esperanza. Y yo me siento orgullosa. Orgullosa de mi hijo. Orgullosa de haber luchado. Orgullosa de haber convertido algo horrible en algo bueno. Una tarde, mientras estoy en el jardín regando las plantas, veo a una mujer caminando por la calle. Se detiene frente a mi casa. Mira el número. Luego toca el timbre. Abro la puerta.
Es una mujer de unos 50 años. Se ve cansada, preocupada. ¿La señora Celia Rodríguez? Sí, soy yo. Mi nombre es Irene. Mi madre está en problemas. Leí sobre su historia en el periódico, sobre lo que le pasó con su nuera. Y creo que a mi madre le está pasando algo similar. La hago pasar. Le preparo café. Y escucho su historia. Una historia parecida a la mía. Un hombre nuevo en la vida de su madre. Promesas. Cambios extraños. Aislamiento. Todas las señales. Le doy el número de Daniel. Le doy el número de la fundación. Le cuento lo que hice. Cómo me protegí. Cómo salvé mi casa. Mi vida. Ella llora. De alivio. De esperanza. Gracias. No sabe cuánto significa esto. Después de que se va, me quedo sentada en la sala, pensando en cómo una tragedia puede convertirse en propósito, en cómo el dolor puede ser el inicio de algo bueno. Esa noche, antes de dormir, escribo en mi diario. Es algo nuevo que empecé hace unos meses. Mi terapeuta me lo recomendó. Dice que ayuda a procesar, a sanar. Escribo sobre todo lo que pasó. Sobre Vilma. Sobre Alberto. Sobre Daniel. Sobre Esteban. Sobre la fundación. Sobre Irene. Sobre todo. Y al final, escribo esto. Hoy entendí algo. Mi vida no terminó cuando mi esposo murió. No terminó cuando mi hijo me abandonó. No terminó cuando esa mujer trató de quitármelo todo. Mi vida continuó. Y continúa. Y mientras tenga fuerzas, voy a seguir luchando. Por mí. Por mi familia. Por todas las personas que necesitan saber que no están solas. Que pueden defenderse. Que pueden ganar. Cierro el diario. Apago la luz. Y duermo tranquila. Porque ahora sé quién soy. Sé lo que valgo. Y sé que nadie, nunca más, va a quitarme lo que es mío. Mi nombre es Celia Rodríguez. Tengo 60 años. Y esta es mi casa. Comprada con mi dinero. Con mi sudor. Con 30 años de trabajo honesto. Y aquí voy a quedarme. Rodeada de amor verdadero. Rodeada de familia real. Rodeada de dignidad. Porque eso es lo que merezco. Eso es lo que todos merecemos. Y si tú estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto, no estás sola. Hay ayuda. Hay esperanza. Hay salida. Solo tienes que dar el primer paso. Solo tienes que defenderte. Solo tienes que recordar quién eres y lo que vales. Porque nadie tiene derecho a quitarte tu dignidad. Nadie tiene derecho a robarte tu vida. Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Eres fuerte. Eres valiosa. Eres importante. Y mereces respeto. Mereces amor. Mereces vivir en paz en tu propia casa, rodeada de personas que te aman de verdad. No te rindas. No te dejes. Lucha. Como yo lo hice. Como muchas otras lo han hecho. Como tú también puedes hacerlo. Porque al final, la verdad siempre gana. La justicia siempre llega. Y el amor verdadero siempre permanece. Y eso es lo más importante de todo.